No estaba buscando Tartaria cuando encontré el día oscuro de 1780, el 19 de mayo para ser exactos, cuando el cielo se volvió negro sobre Nueva Inglaterra y partes del este de Canadá. No oscuro, no nublado, negro. El mediodía se convirtió en medianoche. La gente encendió velas al mediodía. El ganado volvió a sus establos creyendo que había caído la noche. La oscuridad era tan completa, tan absoluta, que la legislatura de Connecticut levantó la sesión porque los miembros literalmente no podían verse unos a otros al otro lado de la sala. La explicación oficial: incendios forestales, humo de bosques lejanos en llamas transportado por condiciones atmosféricas inusuales. Simple, ordenada, contenida. Y para la mayoría de la gente, ahí termina la historia. Pero cuanto más profundizaba en los testimonios contemporáneos, más empezaba a agrietarse esa explicación. Porque esto no fue solo Nueva Inglaterra. Informes de fenómenos atmosféricos inusuales, cielos oscurecidos, lunas rojo sangre, ceniza cayendo de un aire despejado, aparecieron en múltiples continentes a finales del siglo XVIII. 1780, 1783, 1784, todos dentro de un puñado de años y todos, curiosamente, coincidiendo con otra cosa: la desaparición de Tartaria de los mapas. Déjame ser claro sobre lo que se nos dice que ocurrió. Incendios forestales, lo bastante comunes en la Norteamérica preindustrial, generaron suficiente humo como para oscurecer el cielo a lo largo de cientos de millas. El humo permaneció durante la mayor parte de un día y luego se dispersó. Un fenómeno natural, quizá inusual, pero explicable, y excepto que la oscuridad no fue gradual. Los testigos describen que llegó como si se corriera una cortina. Timothy Dwight, futuro presidente de Yale, escribió que la oscuridad era tan inusual en su aparición como en su profundidad. No humo asentándose, no nubes reuniéndose, un muro negro que avanzaba de forma repentina. Y aquí está la parte más extraña. La oscuridad tenía una cualidad rojiza en sus bordes. Múltiples relatos describen un tono cobrizo o de latón en el aire allí donde la negrura se encontraba con la luz restante. La luna, cuando salió esa noche, apareció rojo sangre a través de la bruma. El humo de incendios forestales no se comporta así. Lo sé porque he estado bajo humo de incendios. He visto el cielo volverse naranja, volverse marrón. He visto la ceniza caer como nieve. Pero esto es algo diferente. Los relatos describen no solo oscuridad, sino una cualidad de oscuridad que parece desafiar una explicación atmosférica simple. Samuel Williams, un profesor de Harvard que documentó el evento, señaló que la oscuridad se extendía mucho más allá de cualquier estimación razonable de dónde estaban ardiendo los incendios. Calculó el área afectada en más de 150,000 millas cuadradas. Eso no es un incendio, eso es una catástrofe regional. Entonces, ¿por qué incendios forestales? ¿Por qué esa explicación específicamente? ¿Y por qué cuando empecé a tirar de este hilo, encontré que 1780 se sitúa en el centro de una constelación de otras imposibilidades? Aquí es donde empieza a emerger el patrón. 1776 se declara la independencia estadounidense. Una nueva nación, una nueva narrativa, un nuevo comienzo. Se necesitan mapas nuevos, se requiere una historia nueva. 1780. El día oscuro, el cielo se vuelve negro. Y aquí está lo que no encontrarás en la mayoría de los libros de historia. 1780 marca un punto de inflexión en la cartografía. Los mapas cambian. No de la manera en que los mapas suelen evolucionar. Correcciones graduales, nuevos levantamientos, fronteras refinadas.
No, ocurre otra cosa. La palabra Tartaria empieza a desaparecer. No rápido, no de golpe, sino de manera sistemática, deliberada, en múltiples casas editoriales y en múltiples países. El nombre que había aparecido en los mapas durante siglos comienza a desvanecerse. Para 1820 casi ha desaparecido. Para 1850 es como si nunca hubiera existido. Tartaria o Tartaría/Tartarí, según la fuente, había aparecido en mapas europeos desde el período medieval, designando vastos territorios a través de Asia Central y Septentrional. El nombre persistió a través de la era de los descubrimientos, a través de la revolución científica, a través de la Ilustración. Estaba en mapas neerlandeses, franceses, británicos, rusos, y luego, en las décadas posteriores a 1776, posteriores a 1780, comienza a ser borrado, reemplazado por ¿qué? Por designaciones más precisas, se nos dice, por nombres nacionales y regionales adecuados, por los territorios del Imperio Ruso, la dinastía Qing, los diversos khanatos y regiones tribales de Asia Central. La explicación oficial se derrumba aquí porque así no funcionaba el conocimiento cartográfico en el siglo XVIII. No borraba sin más un nombre usado durante siglos sin documentación, sin transición, sin explicación. Los cartógrafos eran cuidadosos, indicaban sus fuentes, explicaban sus correcciones. Pero con Tartaria, nada. El nombre simplemente se desvanece. Si estás viendo esto, probablemente hayas oído susurros sobre Tartaria. Si es tu primer encuentro, dímelo en los comentarios. ¿Qué te trajo aquí? Esto es más profundo de lo que la mayoría imagina. Lo que sigue al día oscuro, lo que sigue al borrado de Tartaria de los mapas, es lo que he llegado a llamar el período de herencia, aproximadamente de 1780 a 1850. Y aquí es donde se vuelve imposible ignorarlo. Aquí es cuando edificios masivos, tecnológicamente sofisticados, empiezan a aparecer por todo el mundo con rasgos arquitectónicos sospechosamente similares. Renacimiento neoclásico, se nos dice. Un retorno a los ideales griegos y romanos que se extiende desde Europa hasta las Américas, hasta Rusia, hasta partes de Asia, todo en el lapso de unas pocas décadas. Pero ¿y si no aparecieron simplemente? ¿Y si no se construyeron simplemente? ¿Y si siempre estuvieron allí? ¿Cómo construyó San Francisco, recuperándose de la fiebre del oro, palacios bossa de clase mundial? ¿Cómo levantó Melbourne, un puesto colonial, pabellones de exhibición que rivalizan con catedrales europeas? ¿Cómo erigió Chicago toda una ciudad de exposición en 2 años con tecnología del siglo XIX? La respuesta oficial: progreso, revolución industrial, ambición colonial, ingenio humano. Pero esa respuesta nos exige ignorar algunos hechos incómodos. No hay registros adecuados del proceso de construcción para la mayoría de estos edificios. Existen fotografías de estructuras terminadas, casi no existen del proceso de construcción. No hay documentación de las fuerzas laborales requeridas. No hay registros de cadena de suministro para los millones de toneladas de piedra. No hay relatos contemporáneos cuestionando cómo aparecieron estas estructuras con tanta rapidez. Lo que tenemos en su lugar son placas conmemorativas, ceremonias de inauguración, historias oficiales escritas décadas después y una sospechosa uniformidad en la narrativa. Estos edificios representan el triunfo de esta nación o aquel imperio, construidos por estos o aquellos grupos de trabajadores sin nombre, completados a tiempo pese a todas las probabilidades. El patrón sugiere otra cosa: no construcción, sino herencia. ¿Y si estos edificios no se construyeron en el siglo XIX?
¿Y si ya estaban allí? ¿Y si las placas, las historias oficiales, las ceremonias de dedicación fueran simplemente reasignación? ¿Una nueva civilización reclamando la infraestructura de una antigua? Dime en los comentarios si has notado estos patrones en tu propia ciudad. La evidencia está en todas partes una vez que empiezas a mirar. No olvides suscribirte. Esta investigación continúa, así que permíteme proponer una línea temporal alternativa. Antes de 1780 existe una civilización global o casi global, Tartaria o como sea que se llamaran, lo bastante avanzada como para construir la arquitectura clásica que vemos en todo el mundo, lo bastante extensa como para aparecer en todos los mapas, lo bastante organizada como para mantener infraestructura a través de continentes. 1780 y 1785, colapso catastrófico. Ya sea guerra interna, desastre natural u otra cosa, destrucción a una escala que oscurece los cielos globalmente. La población es asesinada, desplazada o dispersada. La infraestructura permanece. 1785 a 1820, el período de herencia. Las poblaciones supervivientes o recién llegadas, expansión rusa, colonialismo europeo, avance hacia el oeste en Estados Unidos, consolidación territorial china, reclaman las ciudades vacías, reasignan los edificios, crean mitos fundacionales. Construimos esto en tiempo récord con herramientas primitivas, convirtiéndose en la narrativa estándar. 1820 a 1900. Revisión histórica, enciclopedias reescritas, mapas redibujados, consenso académico manufacturado. Tartaria se convierte en un término geográfico, no en una civilización. La herencia arquitectónica se convierte en evidencia de rápido progreso industrial, no de continuidad con una cultura previa. 1900 hasta el presente, la narrativa se solidifica. Cualquiera que la cuestione es marginado. El problema de la coordinación. ¿Cómo apareció simultáneamente una arquitectura global en culturas desconectadas? Se ignora. La falta de documentación de construcción nunca se investiga. Las transiciones históricas abruptas nunca se examinan. Y el día oscuro queda como un curioso fenómeno atmosférico. Incendios forestales, nada más, excepto que explica demasiado. La cronología, la arquitectura, el silencio, la coordinación. Explica por qué no hay registros adecuados de cómo se construyeron realmente estos edificios, porque no se construyeron, se encontraron. Explica la uniformidad de estilo entre culturas supuestamente separadas porque heredaron de la misma fuente. Explica la prisa por atribuir, reclamar, establecer narrativas oficiales, porque las ciudades vacías no pertenecen a nadie y a todos. Y explica el día oscuro no como humo aleatorio, sino como la última evidencia visible de las horas finales de una civilización, la firma atmosférica de la aniquilación. El cielo se volvió negro porque un mundo estaba terminando. Y cuando el humo se disipó, nos dijeron que siempre había sido nuestro. Lo que nos devuelve al día oscuro. 19 de mayo de 1780. El cielo se vuelve negro. No solo en Nueva Inglaterra. Informes de Europa, de Rusia, del Lejano Oriente describen fenómenos similares en los años que rodean esta fecha. 1783 ve la erupción del Laki en Islandia, creando lo que los climatólogos llaman niebla seca en toda Europa. 1783 a 1784, la Gran Helada. 1784, fracasos generalizados de cosechas. 1785 a 1786. Fenómenos atmosféricos extraños,
lunas de sangre, frío fuera de temporada. La explicación oficial se fragmenta en múltiples desastres naturales, incendios forestales, erupciones volcánicas, patrones meteorológicos inusuales, todos casualmente agrupados en una ventana de 5 años. Pero, ¿y si fue un solo evento? ¿Y si el día oscuro no fue humo de incendios forestales, sino escombros atmosféricos de algo mucho mayor? ¿Y si la niebla seca de 1783 no fue ceniza volcánica, sino materia particulada de una destrucción masiva? ¿Y si los años sin verano no fueron aberraciones climáticas aleatorias, sino el aftermath, parecido a un invierno nuclear, de una catástrofe? No una sola erupción, no incendios al azar, sino un cataclismo que acabó con una civilización. El tipo de evento que explicaría por qué Tartaria desaparece de los mapas después de 1780. El tipo de evento que dejaría ciudades vacías esperando ser rehabitadas. El tipo de evento que exigiría una nueva narrativa histórica para explicar la herencia arquitectónica. Aquí está la parte más extraña. Si Tartaria fue una gran civilización, si estos edificios fueron construidos por una cultura que abarcaba continentes, ¿a dónde fueron? No gradualmente, no por una lenta decadencia y conquista, sino de forma abrupta, completa. Mapas de 1770 muestran Tartaria. Mapas de 1820 muestran Rusia, China y posesiones coloniales europeas. La transición ocurre dentro de una generación. No hay guerras documentadas, no hay migración masiva registrada, no hay relatos contemporáneos de refugiados, de integración cultural, de conquista y absorción, solo reemplazo. Y esto es lo que eso exige: la destrucción completa o el desplazamiento de una población lo bastante masiva como para construir infraestructura global. El borrado de su idioma, sus registros, su memoria cultural, la reasignación de su arquitectura a nuevos poderes, la reescritura de mapas, enciclopedias, historias, la coordinación de esta narrativa entre imperios rivales, ruso, británico, francés, estadounidense, chino, todos de acuerdo en la misma historia. Tartaria nunca fue una civilización real, solo un término geográfico. Nada que investigar. El silencio era ensordecedor. Ninguna investigación académica sobre a dónde fue la gente. Ningún interés arqueológico en excavar sitios tartarios. Ningún análisis lingüístico de un posible idioma superviviente. Ningún estudio genético de continuidad poblacional. En su lugar, consenso global inmediato y total de que Tartaria nunca fue importante. Esto plantea una pregunta simple pero crítica. ¿Por qué? ¿Por qué imperios rivales aceptarían borrar una civilización de la historia? ¿Qué beneficio les reporta esto? ¿Qué están ocultando? A menos que la verdad sea peor de lo que imaginamos, volvamos al día oscuro con ojos nuevos. La explicación oficial, incendios forestales, cumple un propósito específico. Proporciona una respuesta natural, localizada, no amenazante, es un fenómeno atmosférico. No requiere más investigación. No implica un patrón mayor. Es cómoda, segura. Pero la evidencia sugiere algo mucho más grande. Los relatos contemporáneos describen la oscuridad como antinatural. Describen el aire con una cualidad peculiar. Describen sonidos, un retumbar profundo, un trueno distante sin tormenta. Describen el comportamiento de los animales como algo más que una respuesta a la oscuridad, como una respuesta a algo primariamente errado. Y si el día oscuro no ocultaba incendios forestales, sino los efectos atmosféricos de una destrucción a gran escala, considera cómo se vería desde el cielo el colapso de una civilización. Ciudades ardiendo, infraestructura demoliéndose,
quizá armamento cuya existencia no reconocemos. La firma atmosférica sería masiva, prolongada, visible a través de continentes si la civilización era lo bastante grande. ¿Y qué mejor manera de ocultar esa firma que atribuirla a causas naturales? Incendios, volcanes, clima, todo impredecible, todo poco notable, todo sin necesidad de investigar una causalidad humana. El día oscuro no fue evidencia de la existencia de Tartaria, fue evidencia de la aniquilación de Tartaria y la explicación atmosférica, el humo, la niebla, los desastres naturales, no era falsa, era incompleta. Una verdad parcial diseñada para ocultar el cuadro completo. Sí, hubo perturbación atmosférica, pero no por causas naturales aleatorias, por destrucción coordinada a una escala que no se supone que imaginemos como posible en 1780. No puedo probar esto, no de manera definitiva. La evidencia es circunstancial, fragmentaria, suprimida. La historia oficial tiene una respuesta para todo, aunque esas respuestas nos exijan creer en coincidencias imposibles y cronologías milagrosas de construcción. Pero puedo hacer preguntas. ¿Por qué desapareció Tartaria de los mapas de forma tan abrupta? ¿Por qué no hay un período de transición documentado? ¿A dónde fue la población? ¿Por qué no hay interés arqueológico en responder estas preguntas? ¿Por qué edificios desde San Francisco hasta San Petersburgo comparten diseños arquitectónicos idénticos, pese a supuestamente haber sido construidos por culturas diferentes sin comunicación? ¿Por qué hay tan pocas fotos de construcción? ¿Por qué las que existen a menudo contradicen la cronología oficial? ¿Por qué los fenómenos atmosféricos se agruparon de manera tan dramática en la década de 1780? ¿Por qué la respuesta al día oscuro, un evento que aterrorizó a toda una región, fue tan tibia, tan rápidamente descartada? ¿Por qué la historia oficial insiste en explicaciones naturales que requieren coincidencia tras coincidencia tras coincidencia? ¿Y por qué? Esta es la pregunta que me persigue. Hay tanta resistencia a investigar estas preguntas, tanta hostilidad hacia la idea de que nuestra cronología oficial podría estar incompleta. Cuanto más profundizo, más la narrativa oficial parece una construcción en sí misma. No exactamente una mentira, sino una cuidadosa disposición de verdades parciales. Una historia diseñada para satisfacer sin revelar. El día oscuro ocurrió. Está documentado. Tartaria aparece en los mapas y luego se desvanece. Está documentado. La arquitectura global comparte una uniformidad imposible. Está fotografiada, medida, en pie justo delante de nosotros. Lo que no está documentado es la conexión, el porqué, el cómo, y quizá eso sea intencional. Empecé esta investigación buscando una explicación para un cielo oscuro. Encontré evidencia de un siglo oscuro, un periodo en el que algo terminó y algo más comenzó. Cuando las ciudades cambiaron de manos, cuando la historia se reescribió, cuando las preguntas dejaron de hacerse. ¿Fue Tartaria un imperio unificado, una confederación, una civilización tecnológica, una esfera cultural? No lo sé. La evidencia ha sido limpiada demasiado a fondo. Colapsó en la década de 1780. Marcó el día oscuro sus últimas horas. Una catástrofe atmosférica la borró mientras los imperios europeos se repartían los despojos. Quizá la cronología encaja, el silencio encaja, la herencia encaja. O quizá estoy viendo patrones donde no los hay. Quizá los incendios forestales realmente oscurecieron el cielo. Quizá la construcción rápida realmente era posible. Quizá Tartaria realmente era solo un término geográfico vago. Quizá.
pero no puedo sacudirme la sensación de que vivimos en ciudades heredadas, caminando por edificios que no construimos, siguiendo mapas redibujados para ocultar fronteras más antiguas. Y no puedo dejar de preguntarme qué conocimiento se perdió, qué tecnología, qué comprensión del mundo. La arquitectura permanece. Fachadas clásicas, cúpulas imposibles, coordinación global, todo sigue en pie, esperando a que alguien haga las preguntas correctas. El día oscuro fue el 19 de mayo de 1780. El cielo se volvió negro y, cuando se despejó, una civilización había desaparecido. Si sabes de qué hablo, si has visto estos edificios, notado estos patrones, sentido la disonancia en la cronología oficial, no estás solo. Deja un comentario. Comparte las anomalías de tu ciudad. Esta investigación apenas comienza, porque en algún lugar entre el humo y el silencio hay una verdad que no se suponía que encontráramos, y la verdad no permanece enterrada para siempre. Solo espera a las preguntas correctas. ¿Qué no nos están contando sobre 1780? ¿Qué le ocurrió a Tartaria? ¿Y quién se beneficia de nuestro olvido?